No sé si está fallando su internet de ustedes o el mío porque se conectan y se desconectan varios de sus compañeros. Déjame tantito, voy a enviar este link. Alexander. No me parece el número de Alexander. Bueno, entonces vamos a continuar. Luego les tengo que subir la clase, el enlace. Bueno, vamos a continuar. Ahorita sí ya vamos a ver de manera más definitiva lo correspondiente a los planos fotográficos, que es lo que se tiene que realizar de forma correcta, que es lo que tiene, porque ustedes, como se los he dicho y se los he recalcado, lo importante no es el tipo de cámara, que sea la más actualizada, que sea la más cara. Eso no es, sí tiene cierta relevancia en el aspecto en que una mejor cámara evidentemente saca mejores fotografías, pero mientras ustedes hagan con una cámara sencilla, con una cámara digital simple, un buen trabajo, pues no existe ningún problema en el caso de algún juicio oral. Tenemos que un dato interesante con respecto a la profundidad de campo es que la transición entre la zona desenfocada y la zona nítida nos ocurre de forma abrupta. De hecho, nosotros no buscamos en realidad que se vea borroso cierta parte, sino que todo se vea de manera clara. Y eso se utiliza con lentes de 35 hasta 40, hasta 50 milímetros, que se le puede manipular. Y como dice, la nitidez tiene una relación con la calidad de la imagen. Es la claridad de los detalles de una fotografía. Incluso de forma coloquial, llamamos nítida a una foto bien enfocada. Cuando más detalles y mejor enfoque, habrá mayor nitidez en la fotografía. Para conseguirlo, es importante, además de la calidad de los materiales, disponer de una buena iluminación. Y pues ahí es importante. En las cámaras sencillas, a veces lo único que se le tienen que mover, las cámaras digitales compactas, es el ISO. Recordemos que tampoco podemos abusar mucho del ISO. ¿Por qué? Porque si abusamos del ISO, podemos tener una fotografía subexpuesta o sobreexpuesta. Y principalmente si es de noche, eh, pues, ¿qué es lo que va a aparecer? Jóvenes, ¿qué es lo que aparece si es de noche en una fotografía que se le ha modificado el ISO? Aparece un puntilleo. Ese puntilleo, ¿cómo se llama? ¿Alguien que sepa? Se llama ruido. De hecho, en las diapositivas de arriba está. Es más, se la voy a poner para que vean que ustedes entren a las clases, lean. Ahorita sí es bastante lo que vimos.
Ahí tenemos una fotografía expuesta, expuesta correctamente y sobreexpuesta. Sobreexpuesta sale muy... Ahí está, miren. Dice, imagen sin ruido. Si observan, se ve nítida y se ve clara y se ve definida, pues los bordes del edificio. Sin embargo, si aparece ese puntilleo, es que ya tiene mucho ruido. Y este se debe, como se lo dije, al ISO 100, ISO 3200. A veces sí es relevante moverle el ISO. ¿Por qué? Porque las fotografías salen muy oscuras. Supongamos que una, que puede ser de noche, pero no exclusivamente que sea de noche, sino que al momento de tomar la fotografía nos encontramos en un lugar donde hay mucha sombra, entonces podemos modificar el ISO. ¿Para qué? Para poder que la fotografía salga más clara. Profundidad de campo. Aquí nos quedamos. Y entonces, pues, la nitidez, ¿a qué nos referimos? A que una fotografía tenga mayor cantidad de detalles, haya un mejor enfoque y buena iluminación, que se vea de forma clara. Entonces, aquí podemos ver una fotografía que está nítida y otra que se encuentra borrosa, que no presenta esa nitidez que se desea en la fotografía. Tenemos también las posiciones de la cámara. Cuando se va a realizar diferentes fotografías, pues depende de qué es lo que nosotros queramos. Este es más para fotografía no es forense, sino es para fotografía de otro tipo, fotografía profesional en cuestión de imagen, ¿no? Tenemos que, es importante variar el ángulo de la toma, es decir, la posición relativa de la cámara con respecto al objeto fotografiado. Por regla general, tendemos a ser muy distraídos y fotografiar los objetos sin prestar atención a la altura y por lo tanto la posición de la cámara. Sin embargo, en muchas ocasiones puede ofrecer un resultado diferente, atractivo o rompedor al variar nuestra posición y agacharnos, subirnos a algún sitio, situarnos a ras de suelo, etcétera. Pues bien, esta variación lo que nos permite es cubrir los diferentes ángulos que existen en la fotografía: normal, picada, contrapicada, cenital y nadir. Ahí tenemos cuáles son las posiciones que se toma la fotografía. Digamos, también se utilizan pues en el área forense, eso sí también se llegan a utilizar. Digamos, cuando se tiene algún objeto, principalmente que llega algún indicio al área de servicios periciales y piden fotografía, a nosotros principalmente nos piden fotografía, pues si llevan droga los individuos y la pusieron a disposición el primer respondiente, piden fotografías del indicio. Y el indicio, nosotros tenemos que tomar fotografías primero en planos generales, principalmente vienen en sobres, embalados, al embalaje. ¿Y qué posición usamos? La posición cenital a 90 grados, en lo más vertical con respecto al suelo. El ángulo normal, como su nombre lo indica, este es el ángulo habitual con el que fotografiamos y se caracteriza por establecer una línea entre cámara y objeto fotografiado, paralela al suelo. Proporciona una sensación de estabilidad y tranquilidad. Precisamente deriva de originarse a partir de una posición con la que solemos no solo fotografiar, sino también observar al mundo. Entonces el ángulo normal pues es en una línea vertical con respecto al suelo. ¿Se dan cuenta cómo está posicionado? Es una posición normal. También podemos tener el ángulo en picada. Si se dan cuenta, este no se encuentra completamente a 90 grados con respecto al suelo. Este ángulo se produce cuando la cámara se sitúa en un plano superior al objeto fotografiado. Precisamente esta posición superior también conlleva una situación de inferioridad, vulnerabilidad o debilidad del objeto dentro de la fotografía. Entonces, este de ángulo en picada
también es muy usual usarlo en la fotografía forense. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros tenemos y marcamos un indicio o tomamos dos fotografías, dos tipos de fotografías de un ángulo normal, cuando ya tienen los marcadores y se observa, o podemos mostrarlo en picada. Muchas veces dicen, no, es que debe de tener 90 grados con respecto al suelo. Sin embargo, si coloca uno la cámara con 90 grados con respecto al suelo, no se vería lo que es el número del marcador. Entonces, sí, por eso se toman este tipo de fotografías, que es de ángulo en picada. Ángulo cenital, este sí ya es lo que les decía con respecto al suelo, en 90 grados. Es el cenit, que es la parte más alta del cielo, ¿no? Cuando la situación de la cámara con respecto al objeto a fotografiar es de extrema superioridad, hasta el punto de situarse en la perpendicular al suelo, por encima del sujeto fotografiado. Entonces hablamos de ángulo cenital. Se trata de un ángulo que incrementa aún más, si cabe, la sensación de inferioridad. Por otro lado, si el picado centra mucho más la atención en el objeto, con el cenital abrimos un poco más el campo y mostramos también el contexto que lo rodea. Entonces, si pueden observar ahí, como les digo, el ángulo cenital se toma la fotografía con respecto al suelo, ¿no? 90 grados en el punto vertical más alto. Pero que se vea pues el objeto que nosotros queremos fotografiar de manera clara y precisa. También tenemos ángulo contrapicada. Si el ángulo picado se consigue situando la cámara por encima del sujeto, el contrapicado lo logramos situando la cámara en una posición inferior al objeto a fotografiar. Con este ángulo dotamos al objeto fotografiado de mayor importancia, superioridad, majestuosidad y sobre todo de una posición dominante frente al observador. Es un ángulo de toma muy utilizado en fotografía de edificios, pues dota a estos de mayor grandeza. Y ahí podemos ver pues el ángulo de contrapicada, que este es ligeramente abajo del objeto a fotografiar. Y aquí tenemos de manera general, la cenital a 90 grados, en picada, de forma normal, contrapicada, y el nadir, igual es el punto más bajo en la que nos encontramos. Entonces, ángulo de nadir, la cámara se sitúa prácticamente en la perpendicularidad que une un objeto fotografiado y el cielo. Con este ángulo se incrementan al máximo las sensaciones del contrapicado. Entonces, en este principalmente, como les digo, es para otro tipo de fotografía. Nosotros no usamos ángulo de nadir, ¿no? Pero en las otras sí usamos ángulo cenital. El ángulo de picada también se puede ser utilizado, el normal y el nadir. El nadir, digo, el cenital, que es el cenit. ¿Cuál es la importancia de la documentación fotográfica? Recuerden que ya les manifesté y ya le hemos hablado muy ampliamente que la documentación nos referimos a la fijación fotográfica. Capta, fija y documenta el lugar, indicios o evidencias físicas y personas que estén en la escena del crimen, en su estado original para mostrarlas posteriormente en una audiencia. De hecho, toda esta información lo extraje de un manual del EasyTap, que, que es una empresa que se encarga de certificar eh, a diferentes áreas de servicios periciales. Y de hecho, sí, así como lo escuchan, dice, sí, el manual dice CSI, investigación en la escena del crimen, y nos marca, si dan cuenta ahí nos dice la escena del crimen. Aquí en México, recordemos que vamos a todavía determinar si es un lugar de los hechos, si es el lugar del hallazgo. Entonces, por lo regular, nosotros lo que utilizamos es el término lugar de intervención. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se llega y se tiene que procesar y donde posiblemente se cometió un hecho delictivo.
No quiere decir que de manera definitiva se haya cometido. La fotografía de la escena del crimen revela el entorno geográfico, el medio ambiente, las condiciones climáticas al momento de documentar, las posibilidades de visibilidad y las características de la iluminación del lugar. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros en las fotografías, recuerden que siempre debemos llevar un método, y es el método deductivo que va de lo general a lo particular. Y cuando se llega y se arriba a un lugar, ¿qué es lo primero que se tiene que llegar mientras sea una criminalística, no? Es fotografías panorámicas que nos van a servir para revelar el entorno geográfico, dónde se encontraba el lugar, cómo se encontraba el lugar, como dice ahí, las condiciones climáticas, si estaba nublado, si estaba despejado, si era de día, si era de noche, si había mucho viento, si estábamos en condiciones de lluvia fuerte, etcétera. Entonces, por eso son importantes las fotografías, que se lleve el método fotográfico correcto. También es una documentación visual de la escena y todas las características pertinentes. Es la presentación de una historia dicha en lenguaje visual. Y pues evidentemente sí, sí tiene mucha razón esta parte, este punto. ¿Por qué? Porque es una documentación visual de el lugar de intervención, como dice el término documentación, que es el registro fidedigno de las condiciones en que se encontraba el lugar. Ya puede ser lugar, objetos, cosas, lesiones. Entonces, así como nosotros llegamos y fijamos el lugar, hacemos la documentación fotográfica, pues es lo que vamos a presentar en nuestro dictamen pericial. Y pues ya han visto los dictámenes periciales y ya han visto que, como se los dije, en el dictamen en el que había ya, están marcados los casquillos. Recuerdan que están marcados los casquillos con luces LED. Jóvenes, estoy preguntando. Sí, ¿Sí? Pues nosotros no tenemos por qué modificar el lugar de intervención. Si llegamos, a mí me tocó en una ocasión que llegué y ya estaban marcados los indicios que ellos consideraron. Pues yo seguí mi técnica, decidí al momento, no recuerdo qué técnica utilicé, pero decidí al momento y empecé a hacer mi búsqueda de indicios. Era de noche, empecé a hacer mi búsqueda detallada y fui marcando mis indicios conforme los fui encontrando, que no concordaban con la forma en que estaban marcados cuando yo llegué. Pero le tomé las fotografías así con los dos marcadores. Y evidentemente cuando yo presento mi dictamen pericial, yo manifiesto que el indicio 1 es tal indicio, ¿no? Lo describo. O el indicio 2 es tal, aunque tenga otra numeración, aunque tenga otro marcador ahí, y evidentemente se coloca en el dictamen pericial que al momento de arribar al lugar de intervención ya se encontraban marcados ciertos indicios y que por tal motivo que ya estaban marcados, se encontraban el lugar así y las fotografías que se presentan tienen dos marcadores. Esto es importante, ¿por qué? Porque al final de cuentas recuerden que la parte medular de la investigación criminalística es que se mantenga intacto el lugar de intervención. ¿Por qué? Porque si se mantiene intacto el lugar de intervención, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a contar una historia, qué es lo que pasó, cómo se encontraban, dónde se encontraba quizás una posición víctima-victimario, las posibles lesiones y en base a todo eso, inclusive podemos deducir si la persona corrió, si no corrió, en base a las lesiones, pues, dónde se presentaron, digamos, si fuera un baleado, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, las lesiones. Entonces, todo eso nos va a representar y nos va a decir una historia. Sin embargo, si nosotros llegamos y ya ingresó el policía que no tiene el conocimiento adecuado en muchas ocasiones, no digo que no existan policías que sí tienen la capacitación necesaria y sí se han dedicado pues a leer, a estudiar,
lo correspondiente a un procesamiento del lugar de intervención. Inclusive, pues hay compañeros de ustedes que son alumnos que son policías. Le digo porque yo tengo como a 2, 3 alumnos que son policías, independientemente de que sean federales, que sean municipales, pero se están preparando. Sin embargo, como se los digo, cuando se llega a un lugar de intervención, se tiene que hacer la fijación fotográfica tal y como la encontraron. Y si se dan cuenta, como se los dije, primero se toman fotografías panorámicas, fotografías generales del lugar como se encontró. Ya posteriormente se hace la búsqueda de indicios, se utilizan los marcadores y se vuelve a fijar, pues, cada indicio que fue hallado en el lugar. ¿Alguna duda que tengan? Creo que no. Ok. Entonces, también otra parte de la importancia de la fijación de la documentación fotográfica es que ayuda a captar y mostrar el estado original en que se encontró la escena del crimen, ofreciendo registros tangibles y corroborativos para la validez de los indicios. Esto implica que la fotografía es un eslabón de la cadena de custodia. Y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo lo que nosotros documentemos fotográficamente es lo que se va a presentar en el juicio oral. Y en muchas ocasiones, pues, un ejemplo, en una ocasión, por el Parque Bicentenario, eh, mataron a un individuo. Sin embargo, había otra persona junto con él, eran de las ficheras, pero de los gays. Entonces, mi compañero, tenía yo en ese momento un compañero de guardia, fue a hacer el levantamiento y a mí me ordenaron que yo fuera al hospital a ver al lesionado. Voy a ver al lesionado y pues evidentemente me pedían fotografías de las lesiones de la persona que se encontraba ahí, ¿no? Entonces, independientemente de que yo nada más fui a tomar unas fotografías de las lesiones, a mí me llamaron a juicio oral. ¿Para qué? Para que presentara las fotografías de cómo se encontraba el individuo. Y como dice ahí, ayuda a captar y mostrar el estado original en que se encontró la escena. En este caso era la persona, ofreciendo registros tangibles y corroborativos de la validez de los indicios. La persona tenía múltiples heridas cortocontundentes. Entonces, ya se demuestra en juicio lo que no se puede demostrar al momento, porque recuerden que la investigación es a largo plazo, no es inmediatamente en una semana, en un mes, que ya se presenta un juicio oral. Y de hecho sí hubo detenidos. Entonces, a mí me mandaron a hablar por una simple, podría decirse simple, pero no es simple. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, presentarse en un juicio oral, presentarse en una audiencia, es que el perito debe de conocer su trabajo, debe conocer la metodología y debe inclusive conocer, en este caso, pues de anatomía topográfica. Anatomía topográfica, ¿por qué? Porque inclusive al momento en que yo iba mostrando las fotografías, una por una, tenía yo que describir qué es lo que presentaba esa fotografía. ¿Y cómo se describe? Ah, bueno, esta es una fotografía general de la persona que responde al nombre de, digamos, supongamos Francisco Fidel Peña López, de tantos años de edad y de tal nacionalidad. Posteriormente, en la siguiente fotografía, bueno, este es un plano medio mm, del individuo donde se le observan múltiples lesiones en la cara anterior de su anatomía. Y así se van describiendo un poco más hasta decir, no, pues este es un acercamiento o un gran acercamiento dependiendo de la fotografía y una herida corto contundente localizada en el tercio superior del antebrazo derecho. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene un enlace independientemente que vaya a veces a uno a una simple fotografía.
Por eso les digo que no únicamente en ocasiones son fotografías sencillas, sino que al final de cuentas sí es un trabajo multidisciplinario en el que tenemos que tener conocimiento general de todo, de todas las materias correspondientes a servicios periciales, a las ciencias forenses. Tenemos la importancia de la documentación fotográfica también, es que se convierte el resultado de la fotografía en la escena del crimen en un valor, documento fijo e inmutable, objetivo, imparcial y exacto, de valor incalculable en la investigación criminal. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que representa esas fotografías? Del caso que les decía, que se tenía que demostrar que la persona sí estuvo lesionada y en su momento actuar como elemento de convicción durante el juicio oral y, y se funcionó de manera correcta pues la fijación o documentación fotográfica. Las posibilidades técnicas de la fotografía permiten registrar y dar a conocer datos que pasarían desapercibidos durante la observación a simple vista. Entonces, en este caso también, el resultado de la fotografía en la escena del crimen faculta la reconstrucción posterior, el reconocimiento y análisis. Y eso es cierto. De hecho, no les tengo la fotografía. Les voy a mostrar una en donde una persona estaba secuestrada y se le toma fotografía, le tomaron una fotografía junto con la persona secuestrada. Claro, evidentemente el secuestrador todo cubierto. Sin embargo, al momento de hacer las investigaciones, hallaron el lugar donde se encontraba secuestrado el individuo. Lamentablemente, sí falleció la persona secuestrada, pero se encontraron muchos indicios que marcaron de manera específica que ese era el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque había donde se tomaron la foto y le enviaron, había la pared y tenía ciertas características que decías, ah, bueno, sí es el mismo lugar. Asimismo, pues en la basura encontraron la playera del individuo que se encontraba ya quemada, pero sí encontraron una parte de la playera que era la que tenía puesto al momento de la fotografía. Entonces, esta nos sirve para presentar principalmente, pues, una reconstrucción posterior. El método empleado lleva a documentar visual y progresivamente la escena del crimen, desde los aspectos generales hacia los particulares, y se requiere también a la inversa. Entonces, recordemos, como les dije continuamente, método deductivo. ¿Por qué? Porque va de lo general a lo particular, que no es exclusivamente así, porque como dice ahí, también se puede hacer a la inversa, de lo particular a lo general. Pero de manera definitiva, la mayoría de las ocasiones, a excepción de alguna situación, siempre son de lo general a lo particular. Aunque a la escena del crimen le afecta una iluminación deficiente, las fotografías eh, pueden además exhibir un estado en su estado original, mostrarla con imágenes claras, bien iluminadas, que es lo que yo les decía, que aunque a veces no se encuentra el lugar con una iluminación correcta, podemos hacer el uso de la fotografía para mover, en este caso, ciertas variables y que la fotografía adquiera mayor iluminación. Entre ellos podemos mover el ISO, el diafragma, que todo eso ya lo vimos arriba. La técnica fotográfica permitirá presentar en audiencia imágenes nítidas, bien definidas y no borrosas. Entonces, como se los digo, mientras tomen una fotografía clara, que se vea bien, que sea expuesta correctamente, que no esté ni sobreexpuesta ni subexpuesta, no importa el tipo de equipo fotográfico que ustedes utilicen. Evidentemente sí debe ser una cámara fotográfica, no debe ser su celular. Bueno, ahí lo vamos a dejar por el día de hoy.
El día de mañana igual va a ser acá. Voy a tratar de ver cómo sigo hoy y si no, voy a ir mañana a hacerme unos estudios para ya el miércoles, si me salgo negativo, pues hacer la práctica. ¿Alguna Sí, duda que está bien. tengan? O sea que la práctica sería para el miércoles más seguro, profe. Sí, yo les dije que pues de hecho ayer les dije que el martes, pero la verdad, como les digo, hoy amanecí igual con temperatura, dolor de huesos y pues yo digo que, la verdad yo considero que es porque sí me mojé ligeramente, pero a mí siempre me pega cuando me mojo, pero sí se me hace raro que toda la noche haya tenido fiebre. Entonces, quién sabe, entonces voy a tratar de verificar eso. Eh, ¿Cuándo empiezan los exámenes, jóvenes? ¿Alguien sabe? Por lo No, regular aún no siempre nos es del sale. 20 del 22 al 30 por lo regular, sí. Del 22 al 30. Vamos a 19. Bueno, entonces, vayan pensando. Bueno, de hecho, voy a checar en qué fechas están programadas y para ya decirles qué día van a presentar su examen. Porque sí van a hacer examen, independientemente de que hagamos la práctica. Yo creo que hagan la práctica porque con la práctica les voy a dejar un trabajo. Y ese va a tener gran relevancia y valor, pero también, pues, o sea, recordemos que también tiene importancia lo que es el examen. Entonces, la vamos a dejar ahí. Esto sería todo. Nos vemos el día de mañana, igualmente a las 7. Que pasen bonito día. Gracias Gracias, igual. Cinco, igualmente. Gracias, Timmy. Hasta luego.